Es un gusto saludarlos, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre funciones, un tema que en lo particular me encanta desarrollar y que en la vida cotidiana tiene una funcionalidad, una aplicación tan grande. Entonces esperamos aprender mucho con este video. Vamos a iniciar. Primero vamos a entender qué es una función. Viéndolo un poquito informal, primero comprendamos lo informal. Dice que es la relación que existe entre dos variables, una dependiente de la otra. Nosotros podemos ver que en la vida, en bastantes situaciones que nosotros desarrollamos, vivimos, en las que estamos presentes, hay cosas que forzosamente dependen de otras, ¿sí? Siempre hay cosas, que nosotros podemos decirle algo que es una variable dependiente y otras que son independientes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la salud física. ¿Podemos considerarla como una variable dependiente? Sí, porque esto va a depender de la alimentación y el ejercicio. ¿Sí? No puedo decir de que la alimentación y el ejercicio dependan de la salud física. ¿Sí? Siempre tiene que haber un orden, una relación. ¿Sí? La relación entre estas dos expresiones es de que la salud física va a depender de la alimentación y ejercicio. También podríamos ver que las buenas calificaciones, por así decirlo, entre comillas, depende de las horas de estudio. ¿Ya? Entonces, las buenas calificaciones, o sea, las horas de estudio no pueden depender de las buenas calificaciones, ¿sí? Sino que esto forzosamente tiene que depender de cuánto tiempo yo aplique. Podría decir otras cosas como una variable dependiente. Los contagios por COVID o por coronavirus van a depender de una variable que le vamos a llamar independiente. En este caso serían las medidas preventivas. Es esta relación, una función es eso, o sea, una relación entre dos variables cuando una es dependiente y una es independiente. Son ejemplos sencillos, básicos que pueden ocurrir, pero es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ahora una definición formal, ya enfocándolo en el campo matemático, podemos decir de que una función es una correspondencia entre dos conjuntos, de forma que a cada elemento del conjunto inicial X le vamos a llamar una variable independiente, le corresponde un único elemento del conjunto final Y, o sea, una variable dependiente. Entonces tenemos una imagen. Todos los elementos que están en este conjunto X, ¿sí? Lo vamos a representar con la X, van a ser la variable independiente, o sea, no dependen de nada. Y los elementos que están en la variable Y, o sea, en el conjunto Y, por ejemplo ABCD, van a depender de el conjunto X, ¿sí? Estos elementos se van a llamar variable dependiente porque van a tener una relación dependiente de los números que yo tenga en este conjunto, ¿sí? Entonces eso es una definición formal de lo que es una función en matemática. Entonces podemos compararlo con una máquina, ¿sí? Viéndolo desde este punto de vista. La variable independiente se va a llamar X, ¿sí? Y yo le puedo dar, o sea, bastantes números, puedo colocar los números que yo quiera, ¿sí? Media vez sean números reales, comprendamos de menos infinito hasta infinito, y aquí vamos a establecer la regla de una función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que aquí la variable independiente yo tenga los números 1, 2, 3, 4. Como regla de función yo tenga 2x más 3, ¿sí? Entonces tengo mi variable independiente, tengo la regla de la función y ahora voy a obtener la variable dependiente, o sea que estos números que yo voy a colocar aquí no van a ser simples números, o sea, no van a ser los números que yo quiera, ¿sí? Tienen que depender de estos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se construye los números en una variable dependiente? O sea, aquí se simboliza con la letra Y. Bien. Entonces vamos a introducir. Veamos a una función como una máquina. Una máquina que hace lo que yo le ordene. En este caso yo le estoy ordenando 2x más 3.
Quiere decir de que si yo agarro el 1 y lo meto a la máquina, tendría que hacer lo siguiente. Este 2, vean, lo copié. Ahora en lugar de X voy a escribir el valor que yo le meta a la máquina. En este caso sería 1. Y al final le sumo 3. Por lo tanto sería 2 por 1 me da 2. Más 3 me da 5. Entonces ese valor sale de la máquina y ya se convierte en mi variable dependiente, ¿sí? Este 5 va a depender del valor que yo le dé a la X. Bien. Si yo no le hubiera dado un valor a la X, este no existiría, ¿sí? Porque depende, este valor tiene una relación directamente con estos números. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita ya voy a quitar el 1, agrego el 2, voy a meter el 2 a la máquina, a la regla de la función. Entonces el 2 lo escribiría aquí. Entonces sería 2 por 2 me da 4 y 4 más 3 me da 7. Entonces el 7 sale de la máquina y lo coloco aquí, ¿sí? Esta sería la otra variable dependiente. ¿De quién depende el 7? Depende del 2. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. Veamos el 3. Tomo el 3, lo meto a mi máquina. Entonces aquí escribiría 3. 2 por 3 me da 6 y 6 más 3 al salir de la máquina me da 9. Excelente. Muy bien, entonces el 9 es la variable dependiente y depende del 3 porque es el 3 que metí a la máquina y me devuelve este resultado. Muy bien. Ahora veamos el número 4. Vengo, agarro el 4, lo meto a la máquina, sería 2 por 4 me da 8 y 8 más 3 me da 11, o sea, el 4 al meterlo a la máquina me da como resultado 11 y esta sería mi variable dependiente, depende del 4. Muy bien, entonces es para que comprendan cómo es que la función, bueno, cómo es que trabaja una función. Aquí yo podría tener como variable independiente todos los números, por ejemplo de menos infinito o de menos 3 hasta 10 o de 0 hasta 20, los que yo quiera, ¿sí? Más adelante podrán estudiar las funciones, van a ver que a veces las variables independientes no precisamente van a ser estos números o van a ser todos los números, ¿sí? Van a haber casos especiales en los que un valor no lo voy a poder introducir, pero eso lo vamos a dejar para otro tema. Entonces, ese es el valor. Esto es en sí la idea que hace referencia a una función. Entonces, a la variable independiente, para no estar diciendo variable independiente o variable dependiente, les vamos a cambiar el nombre y vamos a decirle dominio a la variable independiente. Y a la variable dependiente le vamos a llamar contradominio. Entonces, cuando hablemos de un dominio, ya estamos hablando de la variable X, ¿sí? Todos los valores que son independientes. Y cuando hablemos de un contradominio, hablaremos de todos los valores que dependen de este dominio, ¿sí? Lógicamente tiene que existir una regla para obtener estos valores. Muy bien. Entonces, habiendo comprendido esto, pues yo puedo establecer la función ya formalmente. En vez de escribir y, como estoy hablando de una función, y la voy a escribir como f de x, ¿sí? También podría escribir la y entre paréntesis x, ¿sí? Pero para este caso, que estamos hablando de una función, entonces escribo f de función y escribo entre paréntesis x como dominio, ¿sí? Y lo voy a igualar a la regla de la función que trabajamos, ¿sí? Esta regla de la función pues me puede dar bastantes valores. De hecho, los valores que yo obtenga aquí van a depender de lo que yo coloque en la regla y también de la variable independiente, o sea, el dominio. Entonces, esto se leería f en función de x es igual a 2x más 3. O en otras palabras sería y igual a 2x más 3. Quiero que quede claro esto, que la f de x se refiere a esta y. Y aquí no escribí f de x, pero quiero que entiendan de que la f de x se refiere a y. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, calcule el contradominio de la siguiente función. Me dicen de que f de x es igual a 5x menos 2. Utilice como dominio menos 3 hasta 3. Bien, este intervalo
Quiere decir de que el dominio lo voy a tomar desde el negativo 3 y voy a escribir todos los números hasta llegar al 3, ¿sí? Aquí me dice que el dominio es x menor o igual a menos 3 y menor o igual a 3. Sí, eso quiere decir. Entonces, ¿cómo funciona? Veamos. Entonces voy a escribir mi tabla. Entonces aquí ya no voy a hacer el ejemplo como la máquina, como el dibujo que hicimos anteriormente, sino vamos a construir esta tabla. Entonces aquí voy a escribir x, que sabemos que se refiere al dominio, ¿sí? Aquí voy a escribir la regla de la función y la regla de la función es 5x menos 2, ¿sí? Y aquí voy a escribir f de x. O ya habíamos visto de que también se le puede llamar y, o sea, el contradominio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De menos 3 hasta positivo 3 quiere decir de que aquí voy a escribir menos 3, le sigue el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3. Si aquí me hubiera dicho de menos 4 a 4, quiere decir que hubiera colocado de menos 4, menos 3, menos 2 hasta llegar al 4. Pero en este caso vamos a utilizar únicamente este intervalo. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular el contradominio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya habíamos aprendido. El menos 3 lo voy a meter a mi máquina, ¿sí? La regla de la función, aquí sería menos 3, y lo que me dé lo voy a colocar acá, ¿sí? O sea, lo que me va a devolver lo coloco acá, que sería la variable dependiente, o sea, el contradominio. Entonces resuelvo. 5 por menos 3 me da menos 15, porque positivo por negativo es negativo. 5 por menos 3 es menos 15 y menos 2 me da menos 17. Lo mismo voy a hacer con el menos 2. El menos 2 lo voy a introducir a la máquina, o sea, a la regla, y me quedaría 5 por menos 2 me da menos 10 y menos 10 menos 2 me da menos 12. Lo mismo con el menos 1, lo introduzco a la función, o sea, a la regla, a la máquina. Entonces me da 5 por menos 1 me da menos 5, menos 2 me devuelve menos 7. 0 lo voy a introducir, me quedaría 5 por 0 menos 2, 5 por 0 es 0 y 0 menos 2 me da menos 2. Entonces vamos a introducir el 1, 5 por 1 me da 5 y 5 menos 2 me da 3. Mismo aquí el 2 lo introduzco, 5 por 2 10, 10 menos 2 me da 8. Y por último el 3 lo introduzco a la regla y me da 13. Muy bien, entonces aquí ya encontré el contradominio de la función comprendida de este dominio, de menos 3 hasta 3, ¿sí? Entonces veamos la relación. La variable independiente, si yo le asigno el valor de menos 3, la función al momento de introducirlo me devuelve menos 17. Quiere decir que este menos 17 depende de este menos 3. Lo mismo sería para el menos 2. El menos 12, o sea, el valor que me devuelve la función, va a depender de menos 2. Y así sucesivamente con el resto de valores. Muy bien. Entonces, habiendo comprendido cómo calcular el contradominio de una función, pues vamos a ver cómo graficar una función. Una función por lo general la podemos representar con letras, la podemos representar con figuras, tal como lo hicimos en los primeros ejemplos, la podemos representar con tablas y también la podemos representar con una gráfica. Entonces, para hacerlo vamos a tomar la siguiente idea. Vamos a establecer un plano cartesiano, ¿sí? Siempre vamos a establecer un plano cartesiano, recordando que aquí tenemos el eje horizontal, se llama eje X, y el eje vertical se llama eje Y. En el eje horizontal vamos a ubicar el dominio, ¿sí? O sea, la variable independiente, y en el eje Y, o podría aquí escribir también f de x, vamos a ubicar la variable dependiente. Muy bien. Entonces veamos cómo funciona. Aquí vamos a poner el dominio y aquí vamos a colocar el contradominio. Entonces supongamos que la función que me están dando f de x es igual a 2x más 2 y que al momento de construir la tabla, o sea, aquí el dominio va comprendido de menos 2 hasta 2 y aquí tenemos la función, o sea, y, en este caso coloqué f de x, pero ya saben que puede ser y. Al momento de introducir el menos 2, vean, 2 por menos 2 me da menos 4 más 2 me da menos 2, o sea, aquí omitimos la columna de la regla, ¿sí? Va de una vez directo.
Entonces, ¿cómo graficar esta función? Es muy sencillo. Vamos a ubicar estos pares ordenados en el plano cartesiano. Yo sé que se acuerdan de este tema, cómo ubicar pares ordenados en el plano cartesiano. Entonces recordamos, primero, este es el plano ordenado, menos 2 en X, ¿sí? Y menos 2 en el eje Y. Entonces vamos a buscar el menos 2 en X. Partimos a partir del 0, ¿sí? Buscamos el menos 2 en el eje horizontal. Entonces menos 2 quedaría aquí, menos 1 y menos 2. Aquí está el menos 2 en el eje horizontal. Pero me están pidiendo menos 2 en el eje vertical, ¿sí? Recordemos que f de x hace referencia ahí, entonces voy a buscar menos 2 en el eje vertical. Como es un número negativo, entonces en vez de subir, voy a bajar. Entonces, repito nuevamente, a partir del 0, como me piden menos 2 en X, cuento a partir del 0 menos 2, 1 y menos 2, ¿sí? Y me piden f de X, o sea, Y, un menos 2. Como es negativo, entonces voy a contar verticalmente hacia abajo. Sería 1 y 2. Por lo tanto, el punto me queda acá, ¿sí? Muy bien. Ahora voy a ubicar el otro par ordenado, menos 1 y 0. Entonces busco primero en el eje X el menos 1. Cuento a partir del 0 donde está el menos 1 y noto que el menos 1 está aquí. Ahora busco el 0. Pero como es 0, me indica que no voy a subir ni bajar porque me quedo en el mismo eje. Por lo tanto, el punto se queda aquí. Ahora veamos el siguiente par ordenado. Sería 0 en X y 2 en Y. Este sería. Entonces busco, a partir del origen, busco en 0 y veo de que el 0 está acá. Como me pide 0 en X, quiere decir de que no voy a correr ni a la derecha ni a la izquierda, me quedo en este mismo punto. Ahora veo de que el compañero, o sea, el eje Y es 2. Como es positivo, entonces voy a subir 2. Sería 1 y 2. Entonces coloco aquí el tercer punto. Bien, veamos el siguiente par, 1 y 4. Me pide 1 en X, por lo tanto a partir del 0 cuento 1, sería, como es positivo, cuento aquí 1, ¿sí? Aquí tengo ubicado el 1 en el eje X. Y en el eje Y me pide 4, entonces a partir de este punto cuento 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí me quedaría el cuarto punto. Y vamos a graficar el último. Vamos a identificar el último punto. Me pide en el eje X 2. Entonces a partir del 0 cuento 2, sería 1, 2 y su compañero ya vimos que es 6. Por lo tanto, a partir del 2 cuento 6 hacia arriba, como es número positivo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí coloco el último punto. Muy bien. Entonces, ya que tengo ubicados mis puntos, lo que voy a hacer es trazar una recta, ¿sí? Voy a unir todos los puntos. Y noten de que aquí ya logré unificar todos los puntos. Y esta es la gráfica de esta función. Muy bien, entonces a continuación vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio número 2. Menciona, grafica la siguiente función. Me dice que f de x es igual a 2x menos 1, ¿sí? Vemos que 2x menos 1 es la regla de la función y f de x hace referencia a y. Y nos piden utilizar como dominio lo siguiente, comprender del número menos 2 hasta el 2 positivo.
Excelente. Entonces vamos a establecer primero nuestro plano cartesiano, que nos quede más o menos de esta forma. Ustedes pueden hacerlo más grande, situaciones de tamaño, yo lo coloco así, pero ustedes lo pueden hacer más grande. Entonces veamos, aquí tenemos nuestra tabla. Vean de que aquí en la primera columna coloco el dominio, en la segunda el contradominio. Coloqué f de x, pero como les digo puede ser y. Si ustedes lo ven mejor con y, pueden escribir y. Aquí omití la columna de la regla de la función por el simple hecho de que podemos trabajarlo fácilmente, ¿sí? Podemos hacer un cálculo mental. Entonces introduzco el dominio, que sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿sí? Comprendo el menos 2 hasta el 2. Bien. Ahora introduzco los valores que dependen de x, ¿sí? El contradominio. Y para ello voy a introducir el menos 2 en la máquina, ¿sí? En la regla de la función, y lo que me dé pues va a ser el resultado que coloco acá. Entonces sería, como la regla es 2x menos 1, entonces sería 2 por menos 2 me da menos 4 y menos 1 me da menos 5. Ustedes lo pueden ir comprobando. Siguiente sería menos 1. El menos 1 lo meto a esta máquina, sería 2 por menos 1 me da menos 2 y menos 2 menos 1 me da menos 3. Bien, ahora el 0 lo introduzco a esta máquina, sería 2 por 0 me da 0, me queda menos 1, aquí está el menos 1. Aquí lo mismo, escribo 2 por 1 me da 2 y 2 menos 1 me da 1. Por último el 2 lo introduzco a la máquina y sería 2 por 2 me da 4 y 4 menos 1 me da 3. Entonces aquí ya tengo los valores en la variable independiente, el dominio y contradominio. Entonces ahora vamos a graficar. Estos puntos, o sea, estos valores que tengo en cada fila van a ser los pares ordenados que voy a escribir acá. Entonces vamos a enfocarnos en el primero, dice menos 2 y menos 5. Entonces primero busco en el eje X el menos 2 a partir del 0. Como es un número negativo, a partir del 0 cuento 2 hacia la izquierda. Entonces sería 1 y 2. Aquí tengo ubicado el primer valor, menos 2. Y como compañero tiene el menos 5, pero ese menos 5 yo lo voy a buscar en el eje Y, o sea en el eje vertical. A partir donde yo me quedo voy a contar en el eje vertical. Como es un número negativo, entonces lo cuento hacia abajo. Cuento 5 unidades hacia abajo. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el punto iría aquí. Excelente. Ahora ubiquemos el otro. Sería menos 1 y menos 3. Entonces a partir del 0, primero empiezo a contar en el eje X el donde está el menos 1. Como es negativo, cuento 1 hacia la izquierda. Entonces aquí me quedaría. A partir del 0 cuento menos 1. Muy bien. A continuación, lo que hago es introducir el otro valor, que sería menos 3. A partir de este valor cuento en el eje vertical menos 3. Como es negativo sería hacia abajo. 1, 2 y 3. Por lo tanto, aquí iría el otro punto. Muy bien. Vamos con el siguiente, sería 0 en X y menos 1 en Y. Por lo tanto, a partir del 0 me pide contar 0 en X, pero como es 0, entonces no cuento ningún valor, me quedo en el origen. Y me pide menos 1 en Y. Como es un valor negativo, cuento menos 1 hacia abajo. Entonces sería acá. Pues aquí coloco el punto. Bien, ahora vamos a ver el siguiente, sería 1 y 1. Entonces en el eje X busco dónde está el 1 positivo. Veo de que como es positivo cuento hacia la derecha, aquí estaría el 1. Y también cuento 1 hacia arriba porque me pide 1 en Y. Entonces por lo tanto el otro punto va aquí. Y el último punto me pide 2 y 3. Entonces a partir del 0 cuento 2, sería 1 y 2. Y a partir de ese punto cuento 3 hacia arriba. Cuento hacia arriba porque el 3 es positivo. Entonces sería 1, 2 y 3. Entonces el punto iría acá. Muy bien, entonces ya habiendo identificado los puntos, lo que hago ahora es unirlos. Y al momento de unirlos, me queda la gráfica de esta manera.
Una forma de comprobar si lo que estamos analizando es correcto es ver al momento de trazar la gráfica, los puntos tienen que quedar todos unidos. Si uno queda fuera o se excluye, quiere decir de que hicimos algún procedimiento equivocado. Entonces la gráfica para esta función sería la que yo tengo aquí. Entonces a esto le puedo decir una función lineal. Cuando la gráfica me queda una recta en el plano, le vamos a llamar función lineal. Y le vamos a decir una función lineal creciente cuando veamos que el coeficiente de la x, en este caso que es 2, al momento de observar el signo, como es un signo positivo, entonces la gráfica me queda de esta manera, como que va creciendo hacia el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, cuando el coeficiente de la x en la regla de la función es positivo, entonces decimos que la función lineal es creciente. Si este valor fuera negativo, entonces la gráfica me quedaría apuntando hacia abajo, ¿sí? Más o menos me quedaría una gráfica para abajo. Entonces a eso ya le llamaríamos una función lineal decreciente. Muy bien. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden pausar y retroceder. Vamos a ver el ejemplo número 3. Dice, grafique la siguiente función. Me dice f de x es igual a menos x al cuadrado más 3. Notemos algo curioso ahora, que en la regla de la función tenemos un exponente 2, ¿sí? En x tenemos un exponente 2. Entonces vamos a ver qué peculiaridad tiene esta función. Y nos piden utilizar como dominio el menos 2 hasta el positivo 2. Entonces primero hacemos el plano cartesiano, ya saben cómo se construye. Y vamos a establecer nuestra tabla como la que habíamos hecho. La primera columna es la variable independiente, o sea el dominio, y la segunda es el contradominio. Ya saben que la regla de la función es esta, y cada dominio lo vamos a ir evaluando en esta expresión. Entonces veamos. Como me dice que comprendamos de menos 2 hasta 2, entonces agrego menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Este sería mi dominio. A continuación voy a introducir cada valor a la máquina y establecer el valor acá. Entonces veamos. Menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Primero voy a hacer menos 2 elevado al cuadrado, y ojo con este signo, ¿sí? Pero primero lo elevo al cuadrado. Entonces sería menos 2 elevado al cuadrado, me da positivo 4, ¿sí? Porque el cuadrado me dice que este menos 2 lo tengo que multiplicar 2 veces, entonces menos 2 por menos 2 me da positivo 4. Pero como afuera de la x hay un negativo, entonces ese valor se convierte en negativo. Entonces sería negativo 4. Y negativo 4 más 3 me da negativo 1. Bien. Ahora introduzco este valor. Menos 1 elevado al cuadrado sería positivo 1. Pero como hay un signo negativo afuera, entonces se hace negativo 1. Y negativo 1 más 3 me da positivo 2. Ahora introduzco el 0. 0 elevado al cuadrado me da 0. El 0 no puede ser negativo, por lo tanto lo dejo como 0. Y 0 más 3 me da positivo 3. De continuación introduzco el 1, me quedaría 1 elevado al cuadrado, me da 1. Afuera hay un signo, por lo tanto me queda negativo 1. Y negativo 1 más 3 me da positivo 2. Por último introduzco el 2, sería aquí en la regla, 2 elevado al cuadrado, me da 4. Y afuera tengo un signo negativo, sería 4 negativo, y negativo 4 más 3 me da menos 1. Cada vez que observen una expresión, o sea, una variable que tiene un cuadrado, al momento de introducir un valor negativo, el resultado siempre será positivo. Pero en este caso nos da negativo porque afuera, o sea, a la par de la x hay un signo negativo, ¿sí? Este signo convierte la expresión en negativo, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos viendo la tablita. Ahora vamos a ubicar cada punto y vamos a ver la peculiaridad de esta función. Entonces sería menos 2 y menos 1. Este punto al momento de ubicarlo sería menos 2 en x, a partir del 0 sería menos 2, sería
1 y menos 2 y menos 1 vertical, o sea, lo cuento hacia abajo. Por lo tanto, el punto me quedaría acá, menos 2 y menos 1. Ahora ubicamos el siguiente, sería menos 1 y positivo 2, sería a partir del 0 en X, cuento hacia la izquierda menos 1 y 2 hacia arriba, por el simple hecho de ser positivo, entonces sería 1 y 2. Entonces el punto me queda aquí. Ahora veo el 3, bueno, el 0 y el 3, este sería el siguiente par ordenado. Entonces, como me dice 0 en X, me quedo en el origen y cuento 3 hacia arriba, ¿sí? 1, 2 y 3. Por lo tanto, el punto me queda aquí. Ahora identifico el siguiente par ordenado, sería 1 en X y 2 en Y. Pues a partir del 0 cuento 1 en X hacia la derecha por ser positivo y cuento 2 en Y, sería 1 y 2. Aquí tengo el punto. Y por último ubico el siguiente, que es 2 y menos 1. Ubico el 2, sería 1 y 2, y el menos 1 sería hacia abajo. Entonces vean de que aquí tengo los puntos. Ahora lo que me queda es unirlos, pero en este caso la gráfica, vean que no me va a quedar una línea recta, o sea, no va a ser una función lineal, porque en el plano no estamos observando una línea que es recta, ¿sí? Aquí estamos observando una línea que es, en pocas palabras, curva. Entonces lo que vamos a hacer es unir los puntos de esta manera, ¿sí? No lo vamos a hacer recto, tiene que ser curvado. Muy bien, entonces esta es la gráfica de la función. Y vean de que obtenemos esta gráfica porque la x tiene exponente 2. Entonces, cuando ustedes vean de que la regla de la función tiene un exponente 2, a eso ya no le vamos a llamar una función lineal, sino le vamos a llamar una función cuadrática, ¿sí? A esto le vamos a llamar una función cuadrática. Es un tipo de función, ¿sí? Distinto al que vimos anteriormente. Entonces a este también le vamos a llamar que es cóncava hacia abajo, porque si se dan cuenta la gráfica como que tiene el espacio, el punto más alto aquí, y como que estas dos patitas, digámoslo así, como que vienen hacia abajo, ¿sí? O sea, vean la concavidad de esta gráfica. ¿Y por qué es cóncava hacia abajo? Porque si se dan cuenta, a la par de la x al cuadrado tenemos un signo negativo. Si en vez de tener un signo negativo hubiéramos tenido un signo positivo, la gráfica sería cóncava hacia arriba, ¿sí? Hubiera salido al revés, en un sentido opuesto. Entonces, estos términos son importantes que los conozcan y que los puedan aplicar en algunos ejercicios. Muy bien, entonces es así como empezamos el tema de funciones. Espero les haya servido el video. Ya saben que si hay alguna duda pueden pausar, escribirlo en los comentarios y con gusto les puedo dar una asesoría. Agradezco por su atención. Muchas gracias.